Buenos días. Esta es la sesión para Vantage Point, concretamente para ver cómo Vantage Point nos puede ayudar a magnificar los resultados, a indagar en los resultados de una forma rigurosa y repetible. ¿Qué es Vantage Point? Es una suscripción de análisis riguroso para transformar la información en inteligencia aplicable en la toma de decisiones y sobre todo también para atisbar lo que se viene en el próximo futuro o en un futuro próximo. Aquí ponemos una definición del profesor Alan Porter y el profesor Scott Cunningham, donde nos dice que el text mining es la aplicación de las herramientas de minería de texto a la información científica y tecnológica, siempre desde una perspectiva del proceso de innovación tecnológica de las instituciones. Quiere decir que muchas de las herramientas que vamos a encontrar en Vantage Point obedecen a este proceso de innovación tecnológica, es decir, es lo que se necesita en muchas empresas para dirigir y tomar decisiones en su proceso de innovación tecnológica. Y en este libro, que ustedes pueden encontrar en librerías, incluso en Amazon, desde 2005, los profesores Alan Porter y Scott Cunningham explicaron todo un compendio de las herramientas y los pasos que hay que dar y las cuestiones que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una buena minería de texto, una buena bibliometría de la ciencia y la tecnología. El text mining, que es el término acuñado por el doctor Porter, analiza las tecnologías que están cambiando, no lo que está establecido, lo que está cambiando. Esto es dirigirse hacia lo que está ocurriendo actualmente y lo que es posible que ocurra en un futuro próximo con respecto al desarrollo de cualquier tecnología, en particular cualquier eh, mm, elemento científico, etcétera. Un principio clave es que hay que explotar múltiples fuentes de información y en esto Vantage Point nos va a poder ayudar, que nos va a permitir trabajar con múltiples fuentes de información y a partir de ayudarnos con fuentes empíricas como puede ser la opinión de algún experto que nos pueda cotejar esos datos, esas visiones que nosotros estamos obteniendo. Vamos a ver un poquito cuál es la paradoja y la incongruencia que encontramos frente al exceso de información actual que tenemos. Por esto vamos a hablar de fuentes de información electrónica y el cambio de información de la minería de textos. ¿Qué propone y qué es lo que tiene? ¿Sí? En el acceso al conocimiento. Podemos ver que en el planteamiento tradicional, nosotros buscamos la información en base a los títulos, ponemos unas palabras clave. Si obtenemos demasiados datos, añadimos más palabras clave, de manera que estamos cada vez poniendo más orejeras hacia lo que queremos ver. Difícilmente vamos a poder encontrar algo que no estamos buscando, ¿verdad? Luego vamos a seleccionar en base a sus títulos, seleccionaremos aquellos que nos parecen más interesantes y de ellos leeremos los abstracts, los resúmenes, aquellos que nos parecen más importantes y siempre limitado por el tiempo disponible. Leeremos aquellos 4, 5, hasta 10 o más artículos. Esos artículos que nosotros buscamos, ahí estará lo nuevo. Difícilmente, porque no estará en nuestras palabras clave. No buscamos lo que no conocemos, buscamos lo que ya conocemos. Lo mismo parece es difícil abordar a tiempo el nuevo conocimiento emergente, acceso a señales tempranas, porque nuestras palabras clave se limitan al conocimiento actual, no al nuevo conocimiento. El planteamiento de la inteligencia artificial ocurre lo mismo, a pesar de que parece que nos da toda la información. Primero, nos da respuestas a nuestras preguntas, pero no a lo que no preguntamos. Puedo poner el ejemplo donde preguntando sobre nuevos tratamientos para la metástasis de un cierto cáncer, el GPT o Gemini no me daban una lista de alternativas, pero no daban la que yo acababa de leer
informe estratégico, que eran los ARN mensajeros. Hasta 3 veces tuve que preguntar para que me dieran las mismas respuestas, pero ninguna estaba el ARN mensajero. Hasta que no introduje el ARN mensajero en la pregunta, no empezó a recordarme esa información. Eso quiere decir que no va a encontrar ni nos va a dar información respecto a lo que no preguntamos. Lo segundo es que las respuestas son reproducibles. Miren, si ustedes hacen la misma pregunta en Gemini, en GPT, en Mistral, en ICE, en DeepSeek, van a obtener respuestas diferentes. ¿Cuál es la buena? No es reproducible. Depende de qué motores ustedes están utilizando, ustedes van a tener unas respuestas u otras. El planteamiento de acceso transversal que les propone Vantage Point es usar menos palabras clave, abrir su búsqueda y dejar que el tratamiento de todos los miles de artículos en función de la lista de autores, las listas de instituciones y las listas de abstract nos va a permitir identificar cuál es la relación, cuáles son los términos nuevos, etcétera. Por lo tanto, va a ser a partir de bases de datos reconocidas, vamos a tener un resultado reproducible y objetivo. Vamos a tener una estrategia de búsqueda amplia y vamos a decir las fuentes y por tanto va a ser reproducible y objetivo. Aquí tenemos un ejemplo de registro donde podemos ver que los autores vienen en forma de lista, pero tenemos otros campos y las palabras clave, etcétera, las fechas, etcétera, pero el, el- los textos libres, ahí vamos a necesitar tener el proceso del lenguaje natural, el Natural Language Process, para poder obtener aquellos términos que son más importantes, ¿verdad? Aquellos términos que son sustantivos, aquellos términos que aunque sean poco citados, van a ser recogidos. ¿Cuándo funciona la minería de textos? No cuando buscamos un artículo en específico o un documento específico, sino cuando buscamos una pauta, una cierta tendencia, un cierto avance. Y es cuando la información está disponible en formato legible y cuando podemos hacer una descarga masiva. Ahí cuando funciona la minería de textos. Un aspecto elemante que decía, importante que yo decía en estas pautas que nosotros queremos encontrar en los textos son los patrones. Los patrones son relaciones entre palabras que se repiten en varios documentos diferentes. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Si un documento menciona cloruro de sodio y sal y otro documento empieza a mencionar cloruro de sodio y sal y así otro y otro, vamos a empezar a asumir que cloruro de sodio y sal están relacionados. Incluso lo que yo conozco con lo que yo no conozco están relacionados. De esa manera voy a poder encontrar relaciones entre términos, relaciones entre instituciones, relaciones de gente que está trabajando un tema particular, relaciones entre regiones, etcétera. Usando la bibliometría de los cotérminos, contamos el número de veces que las palabras aparecen juntas y a mayor coocurrencia, más fuerte es la posible eh, correlación, la posible relación. Asimismo, entonces, las pautas nos dan un significado de algo que está, un patrón que está sucediendo ahí y algo que nosotros estamos descubriendo, ese patrón, basado en miles de artículos. Esto es algo diferente a encontrar algo, una respuesta concreta a un determinado tema. ¿Qué tipo de pregunta podemos hacer con el Vantage Point? Podemos preguntar el quién, el qué, el cuándo y el dónde. Vamos a verlo aquí. En cualquier artículo vamos a poder encontrar los autores, las instituciones, sobre qué están hablando, sobre el abstract, el título, la introducción, los resultados, etcétera. Vamos a ver en qué revistas están publicando, cuál es la dirección de sus instituciones y las fechas en las que están trabajando. Lo mismo para las patentes, ¿sí? Para las patentes igual, vamos a poder encontrar los inventores, los titulares, los lugares, las fechas, los contenidos, etcétera, etcétera. Como siempre, el aporte de algún experto nos puede ayudar a validar los porqués de una determinada cosa, ¿no?
que nosotros hayamos encontrado. ¿Qué contiene Vantage Point? Vantage Point contiene 4 elementos y la posibilidad de automatizar parte de ese trabajo. Primera fase es la importación de los datos, la segunda es limpiar o normalizar esos datos, la tercera analizar esos datos y la cuarta generar informes para comunicar. Vamos a verlo de una manera más gráfica. Aquí tenemos, primero importamos las bases de datos, bajamos los resultados de nuestra query amplia, podemos tener nuestra recuperación de bases de datos. Importamos mediante filtros, ¿verdad? Los resultados al Vantage Point. Ahora veremos qué es esto de los filtros. Manipulamos, limpiamos, agrupamos y clasificamos mediante la inteligencia artificial supervisada por el usuario los datos. A partir de ahí, analizamos los datos una vez limpios mediante distintos elementos de análisis, TF-IDF, coocurrencias, autocorrelación, principal component análisis de componentes principales, es, en definitiva, descubrir las pautas o los patrones. Y finalmente, visualizar, comunicar y compartir los resultados, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer con Vantage Point? Podemos analizar información, representar relaciones entre temas, identificar tendencias, desarrollar indicadores y automatizar el análisis. Descubrir conocimiento de forma repetible, reproducible y rigurosamente. Vantage Point puede trabajar con multitud de datos, valores separados por coma, iris, RIS, Excel, XML de base de datos, etcétera, etcétera. Además, Vantage Point tiene más de 190 filtros, ¿verdad? Sobre los que se puede trabajar para importar, tener ya los filtros preparados para que reconozca cuáles son los campos que se utilizan en cada base de datos. Pero además, Vantage Point permite, tiene su propio editor de filtros para crear nuestros propios filtros de importación personalizados. Incluso Search Technology nos puede ayudar a generar algún tipo de filtro si lo vamos a utilizar de manera continuada. Bien, ahora pasamos ya a la parte de limpieza de registros, ¿verdad? Eliminar o quitar los duplicados, fusionar registros, ¿verdad? Incluso agrupar términos, es decir, pues el Cu y el cobre, sabemos que el Cu es el nombre químico y la fórmula, la denominación química y lo podemos agrupar, ¿verdad? Podemos extraer entidades y extraer entidades relacionadas, luego lo veremos, ¿verdad? Y podemos clasificar registros, ¿verdad? Vamos a poder utilizar la inteligencia artificial supervisada para clasificar registros. Vamos a verlo aquí. Aquí vemos cómo podemos incluso nosotros agrupar manualmente y cualquier decisión que nosotros tomamos o tomemos de agrupación y clasificación, la podemos guardar como tesauro, de manera que después podemos automatizar esa clasificación. De manera que también cualquier compañero, cualquier investigador puede analizar qué cambios propusimos, porque los elementos originales existen también. De esta manera estamos hablando de una investigación y una estadística rigurosa. Todos los pasos quedan retratados y todos los pasos pueden quedar documentados. Clasificación de registros usando la inteligencia artificial supervisada que pone el énfasis en el investigador. La clasificación de registros aprende conforme nosotros etiquetamos los documentos. Es decir, nosotros creamos las clasificaciones que nos parecen y a partir de ahí clasificamos algunos registros. La inteligencia artificial aprende de nuestra clasificación hasta que tiene confianza suficiente para clasificar miles de registros. A partir de ahí se crean campos nuevos según la clasificación y podemos analizarlos, podemos ver sus tendencias, sus correlaciones, sus relaciones, etcétera.
Algún caso, por ejemplo, en el reciclado de paneles solares, pudimos clasificar los medios mecánicos, los medios térmicos y los medios químicos. A partir de ahí clasificó y pudimos ver cuál es la tendencia en el tiempo de las distintas estrategias de reciclado de de los paneles solares, de las células solares. Bueno, analizar. Vamos a pasar ya a la parte de análisis y ahí vemos cómo tenemos bastantes. Tenemos, sí, de momento tenemos 8 herramientas y algunas más que veremos a continuación. Las listas de datos sobre una variable o campo, cuán concreto queramos sobre un grupo que nosotros queremos, el grupo de Coahuila o el grupo de Cundinamarca, etcétera, etcétera. O el grupo de Cundinamarca en una tecnología en particular. Podemos crear esas listas. Podemos hacer matrices, cómo se relacionan nuestras listas con otros factores, con otros elementos. ¿Qué instituciones están trabajando qué temas? Esto nos dan las matrices. Los mapas de correlaciones nos permite ver cuán cerca están dos instituciones porque sus temas de trabajo son similares. Quizá no ni siquiera colaboren, pero estratégicamente podrían colaborar. Sus temas de trabajo son parecidos. El análisis de ciencia y tecnología emergente. ¿Qué es una tecnología emergente? ¿Tenemos algún medio para delimitar quiénes son emergentes y quiénes no? El análisis de frecuencia de términos por el inverso de la frecuencia de documentos es un elemento bibliométrico de alto valor. ¿Verdad? La estadística matemática, los 5 elementos, la media, la mediana, el máximo, el mínimo, en cualquier campo que nosotros queramos. Las métricas sobre redes sociales en ciencia y tecnología y finalmente los ratios sobre cualquier investigación. Vamos a ver alguna de ellas. Además, tenemos la Concept Grid, que nos permite conocer los términos directores de cualquier campo, relacionarse entre sí varios campos, conocer el mapa de términos y su cercanía dimensional en el dataset. Y finalmente, el Name It, Entity Recognition nos permite extraer y descubrir términos relacionados en textos largos. Vamos a ver ahora las listas, aquí lo vemos, destacamos en temas concretos, las organizaciones en temas concretos, las tendencias en el tiempo y la posibilidad de tenerlo todo en una misma visión. Cuando yo marco General Motors, me aparecen los autores de General Motors, el código de tratamiento de General Motors y la tendencia de General Motors. Si yo marco la industria, me aparecerá la del grupo, etcétera. Tenemos algún ejemplo con un centro de acuicultura donde tenía más de 1000 campos y no lo podían ver todo de una vez. Con Vantage Point pudieron verlo y pudieron empezar a correlacionar y establecer pautas y patrones que no habían descubierto anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de las listas de instituciones por fechas que podríamos exportar y generar una gráfica. O aquí tenemos una autocorrelación, correlaciones cruzadas en función de los abstracts, es decir, cuán cerca está el Forschungszentrum Jülich del Fraunhofer Instituto Solar, etcétera. Son los campos en el TF-IDF hemos extraído una serie de elementos claros en ciudades inteligentes donde se habla de cambio climático, de planes urbanos y cuáles son las instituciones que están trabajando más con cada uno de esos términos que hemos sacado de frecuencia de términos. Esto es la ventaja que nos permite la minería de texto, ligar variables y ligar conceptos clave para ver hacia dónde, quiénes están involucrados y hacia dónde vamos. ¿Verdad? La emergencia científica. Decíamos, ¿qué es una emergencia científica o una emergencia tecnológica? Aquella que presenta novedad, aquella que presenta persistencia que en el tiempo continúa, aquella que tiene una comunidad creciente que está trabajando sobre ese tema y que presenta un crecimiento. Eso nos permite identificar pues, términos, instituciones, organizaciones, autores, etcétera. Las métricas de redes sociales nos permiten encontrar aquellos que realmente están trabajando, que son elementos clave, etcétera. Finalmente, los ratios de cualquier dinámica nos va a permitir relacionar los más citados con los mayores, los que más han publicado, etcétera, etcétera. La Concept Grid nos permite dar un vistazo a todo. El
Keychart nos permite relacionar distintas herramientas, hasta tres o cuatro herramientas, ¿verdad? Y la parte de registros similares nos permite encontrar cuáles son esos registros similares y el NR nos permite ver términos que están relacionados con nosotros y que no hemos buscado. Es decir, podemos poner nuestras palabras clave y ver qué otros términos pueden estar relacionados mediante ese campo NER. Podemos entrenar nuestro modelo NER y aplicarlo para encontrar nuevos elementos. Por último, ya decimos un superperfil donde podemos personalizar todos los datos que queramos en una lista en Excel, distintas gráficas. En definitiva, con Vantage vamos a poder tener independencia de las fuentes, vamos a poder tener objetividad porque no somos nosotros, no son los expertos, son los datos los que nos están ayudando a encontrar sus propias pautas, a identificar sus propias pautas y patrones. Precisión y rigor porque podemos documentar todos los cambios que hacemos, análisis porque tenemos muchas herramientas de análisis y finalmente podemos automatizar parte de esas decisiones que vamos tomando. Muchas gracias y cualquier pregunta que quieran hacer, estoy abierto.